salvación. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción. Y una grata ofrenda trae. Hola amigos, con el tema de hoy estamos dando inicio a una nueva serie de estudios. Durante este trimestre concentraremos nuestra atención en la epístola del apóstol Pablo dirigida a los Gálatas. Y nuestra serie se titula El Evangelio en Gálatas. Sean ustedes bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Nuestra primera lección se titula Pablo, apóstol a los gentiles, y tiene por objetivo darnos a conocer al autor de esta epístola. Sin embargo, a modo de complemento, permítame primero clarificar algunos términos y mencionar algunos datos que nos ayudarán a tener una mayor comprensión de la misma. Por ejemplo, para nosotros hoy, el uso de la palabra gentiles o gentil tiene un significado diferente que para los judíos del tiempo de Pablo. Según el diccionario, la palabra gentil es un adjetivo que se refiere a una persona, que demuestra o se comporta con amabilidad, educación y cortesía. Sin embargo, para los judíos, un gentil era una persona pagana o de otra nacionalidad. Las palabras plurales que se emplean en el Antiguo y Nuevo Testamento son goyim y etnos, y ambas se traducen como naciones, paganos o gentiles. O sea, a todos aquellos que no eran judíos se los denominaba como gentiles. Así que cuando Pablo escribe que fue asignado para predicarle a los gentiles, como nos dice Gálatas 1:16, lo que está diciendo es que su misión fue dirigida a los no judíos. Recordemos que los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio solamente entre los judíos. El que dirigió su ministerio a otras naciones fue el apóstol Pablo. De ahí que podemos decir que Pablo es el apóstol de los gentiles. La palabra Gálatas también es poco usada en términos generales, excepto entre los cristianos que usan y se refieren a este escrito de Pablo. Clarifiquemos. El término Gálatas es un gentilicio para referirse a los habitantes de la provincia romana de Galacia. El gentilicio es un adjetivo que expresa el origen geográfico o racial. Por ejemplo, hablamos de peruano, japonés, español, etc. Del mismo modo, a las personas que habitaban o eran oriundos de la provincia romana de Galacia se les denomina Gálatas. Todos estos lugares fueron visitados por el apóstol Pablo, quien luego les escribe para confirmarlos en la fe. Y este escrito es conocido como la epístola de Pablo a los Gálatas, es decir, a los cristianos que vivían en aquella región. El apóstol Pablo escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Los eruditos han intentado identificar la fecha exacta de cada uno de ellos, y de acuerdo a los antecedentes tomados en cuenta, se piensa que el primer libro escrito del Nuevo Testamento es la Epístola de Santiago, escrita aproximadamente 45 después de Cristo, y que la primera epístola escrita por Pablo sería justamente la carta a los Gálatas, escrita entre los años 49 y 50 después de Cristo, después del famoso concilio de Jerusalén. ¿De qué trata la epístola a los Gálatas? La epístola a los Gálatas aborda varios temas cruciales para el cristiano y la pregunta crucial que responde es ¿cómo pueden los seres humanos pecadores ser justificados ante un Dios santo y justo? De este modo Pablo, en un breve escrito, deja en claro la naturaleza del verdadero evangelio, en un tono poderosamente personal y apasionadamente pastoral que no puede menos que tocar los corazones abiertos al Espíritu de Dios aún hoy día. El tema en discusión era la naturaleza de la salvación. Según un grupo de creyentes judíos, conocidos como judaizantes, creer únicamente en Jesús no era suficiente para los gentiles. Por lo tanto, exigían que los gentiles, al convertirse al cristianismo, también debían ser circuncidados y seguir las leyes de Moisés. Pero cuando Pablo se enteró que este falso evangelio de salvación por fe y obras amenazaba con socavar la obra de Cristo, reaccionó con fervor y les escribió a los Gálatas una apasionada defensa del evangelio y con un lenguaje vehemente identificó esta falsa enseñanza
como lo que realmente era: lisa y llanamente legalismo. Pero el apóstol Pablo no siempre fue un fervoroso defensor del Evangelio y del cristianismo, y de esto trata la primera lección de esta serie titulada El Evangelio en Gálatas. Pasemos ahora a comentar algunos hechos en la vida del apóstol Pablo. Lo primero que podemos mencionar es que el nombre original de Pablo es Saulo, Saúl en hebreo. Según los estudiosos, nació el año 5 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, la actual Turquía. Al revisar las escrituras, nos podemos dar cuenta que Saulo era un hebreo fanático, un líder religioso descendiente de la tribu de Benjamín. Saulo era un judío devoto, a quien durante toda su vida le enseñaron la importancia de la ley y la inminente redención política de Israel a través de un poderoso Mesías. Por lo tanto, Saulo estaba convencido que Jesús era un vil criminal que había sido justiciado debidamente. De este modo, no podía tolerar a sus seguidores, a quienes consideraba desleales a la Torá y quienes entorpecían el plan de Dios para Israel. Escuchar a los discípulos de Jesús que este era el Mesías, que había sido crucificado y resucitado, era apostasía abierta, que no se podía tolerar. Por lo tanto, Saulo estaba decidido a ser el agente de Dios para erradicar de Israel estas creencias. De modo que en las primeras persecuciones a los cristianos, él estuvo presente. El libro de Hechos relata vívidamente el ajusticiamiento del primer mártir cristiano, Esteban. Esteban era judío de habla griega y uno de los 7 diáconos originales, según nos plantea Hechos capítulo 6. Este mismo libro nos informa que un grupo de judíos extranjeros que habían venido a vivir a Jerusalén entró en disputa con Esteban por el contenido de su predicación acerca de Jesús. El mensaje de Esteban encolerizó de tal modo a los judíos que procedieron a matarlo. Hechos capítulo 7 y versículo 54 dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y los versículos 57 y 58 agregan: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Es en este punto que aparece por primera vez Saulo, quien a la postre llegaría a ser el gran apóstol Pablo. El texto continúa diciendo: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que Saulo cuidó la ropa de aquellos que asesinaron a Esteban y participó de una feroz persecución contra los cristianos de Jerusalén. El capítulo 8 y versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Es significativo el versículo 3, donde se deja en claro el papel que tuvo Saulo en las primeras persecuciones. El texto dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El énfasis que usa Lucas al describir la acción de Saulo está en la palabra asolaba, pues es una palabra que la Biblia usa para describir el comportamiento descontrolado y destructivo de un puerco montés. Saulo estaba plenamente convencido que era su deber limpiar a Israel de esta nueva corrupción religiosa, de modo que no quedó tranquilo con la persecución realizada contra los cristianos de Jerusalén y pidió autorización para ir a cazar cristianos en otras ciudades. En Hechos 9, versículos 1 y 2, se nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fue justamente en este viaje, camino a Damasco, que ocurrió su conversión al cristianismo, después de haberse encontrado cara a cara con Jesús. En Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5, leemos: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. De esta manera, la vida de Saulo fue completamente transformada, de modo que más adelante, escribiéndole a los filipenses, pudo decir: Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Sin dudas que la conversión de Saulo desde una perspectiva humana debió haber parecido imposible, porque lo único que merecía Saulo era ser castigado, pero en vez de eso, Dios extendió su gracia y lo pudo usar para el avance de su obra. Esto es un aliciente para cada uno de nosotros, pues como Dios usó a Saulo, nos puede usar también a cada uno de nosotros. El libro de Hechos nos dice que a raíz de su encuentro con Jesús, Saulo quedó ciego y se le instruyó ir al hogar de un hombre llamado Judas y que allí esperara a otro hombre, Ananías. En Hechos 9, versículos 8 al 11, leemos: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Sin dudas que la aparición de Jesús en el camino a Damasco cambió todo. Donde Saulo había pensado que estaba en lo cierto, había estado sumamente equivocado. En vez de trabajar para Dios, había estado obrando en contra de Dios. Saulo se había ido de Jerusalén con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes para erradicar la fe cristiana. Sin embargo, Dios tenía una comisión muy diferente para Saulo, que descansaba sobre una autoridad muchísima mayor. Saulo debía llevar el evangelio al mundo gentil. Hubo una idea que debió haber sido aún más sorprendente para Ananías y los otros creyentes judíos que la misma conversión de Saulo. Allí, donde Saulo había intentado detener el esparcimiento de la fe cristiana, ahora Dios lo utilizó para esparcirla mucho más allá de lo que habrían imaginado alguna vez los creyentes judíos. Así que la conversión de Saulo causó gran confusión entre los creyentes, y hasta Ananías tuvo que recibir una visión especial de parte de Dios para entender lo que estaba sucediendo. Es interesante notar que la persecución que estalló en Jerusalén después de la muerte de Esteban causó que una cantidad de creyentes judíos huyeran 300 kilómetros al norte a una ciudad de nombre Antioquía. Los versículos 19 al 21 de Hechos capítulo 11 dicen: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegaron las noticias a Jerusalén de las conversiones que se estaban produciendo en Antioquía, enviaron a Bernabé para que fuera a apoyar la obra, y muchos se convirtieron. Entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo para llevarlo a Antioquía. Y según Hechos 11:26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde entonces, Saulo no paró de predicar el Evangelio y realizó varias giras misioneras esparciendo la verdad de Cristo y estableciendo muchas iglesias en diferentes lugares del imperio. Pero como no todo es perfecto, muy pronto surgieron algunas desavenencias, porque no todos estaban contentos con el ingreso de los creyentes gentiles a la iglesia primitiva, principalmente respecto al criterio sobre el que se debería permitir unirse a los gentiles. Algunos sentían que únicamente la fe en Jesús no era suficiente como la marca distintiva del cristiano. Sostenían que la fe debía complementarse con la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés. Afirmaban que para ser verdaderos cristianos, los gentiles debían circuncidarse. Y justamente esta fue la gran lucha que tuvo Pablo. En Hechos capítulo 15, versículo 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. De esta manera se zanjó la diferencia de cuáles serían los requisitos que se les exigirían a los gentiles para aceptar el cristianismo. Pero sin dudas que la conversión de Saulo a Cristo fue una gran victoria para el Evangelio. Elena G. de White lo expresa de la siguiente manera: un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino también aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles, páginas 102 y 103. Amigos, antes de terminar, me gustaría hacer una aclaración más. Que Saulo y Pablo son la misma persona es algo que no pasa desapercibido al menos versado de los lectores de la Biblia. Ahora bien, ¿cómo sabemos que eso es así? Y en tal caso, ¿a partir de qué momento Saulo adopta el nombre de Pablo? Lo cierto es que Pablo firma como Pablo 29 veces en las 14 cartas suyas que nos han llegado, y ni una sola vez firma o se refiere a sí mismo como Saulo. Ahora que Saulo y Pablo son la misma persona, lo conocemos gracias a Lucas, que en el libro de Hechos lo expresa con toda claridad en una ocasión, más que suficiente. En Hechos capítulo 13 y versículo 9 leemos: entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, etc. Esta es la primera ocasión en la que se le llama Pablo, y también la última en la que se le llama Saulo, lo que, tratándose del ordenado Lucas, que no deja nada al azar, no puede entenderse como casual. ¿En qué momento ocurre que Lucas empieza a llamar Pablo a Pablo y deja de llamarlo Saulo? La lectura de los Hechos permite restablecer con bastante exactitud el contexto en el que ello acontece, que coincide, por ejemplo, en que en Antioquía los cristianos pasan a ser llamados precisamente cristianos, según nos dice Hechos capítulo 13. Apreciados amigos, como conclusión podemos decir que el encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco fue el momento definitorio de su vida y de la historia de la iglesia primitiva. Dios cambió a quien había sido perseguidor de la iglesia y lo transformó en su apóstol escogido para llevar el evangelio al mundo gentil. Al principio, la joven iglesia afrontó una decidida oposición por parte del celoso Saulo de Tarso, pero su transformación en respuesta al llamado de Dios resultó en el desarrollo de un sólido ministerio a los gentiles. La historia de Saulo es sobre todo
una historia de gracia. Dios le demostró gracia cuando él no la buscaba y no sentía necesidad de ella. Y aquellos a quienes Saulo perseguía aprendieron cómo alguien puede ser genuinamente transformado por esa gracia. Y esta gran verdad es la que Pablo no se cansó de predicar entre los gentiles y que nos ha llegado a nosotros a través de sus importantes cartas recopiladas y que conforman hoy parte del Nuevo Testamento. Esto es todo por ahora, amigos. Les invito desde ya a preparar vuestras mentes y corazones para que juntos nos gocemos durante el presente trimestre en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Que Dios les bendiga y si es su voluntad, nos encontraremos en un próximo estudio de la Palabra de Dios.